Bienvenidos al programa de preguntas y respuestas de nuestro canal, agradeciendo la participación de tantos que envían preguntas y también de muchos que están viendo este programa. Comenzamos con las seleccionadas para el día de hoy. La primera de ellas, Siervo Inútil, dice así: ¿fue salvo el rey Saúl? ¿Cómo demostrarlo bíblicamente? No hay ninguna base bíblica para afirmar que fue salvo y ninguna base bíblica para negar su salvación. Indudablemente, cualquier respuesta es una mera hipótesis, aunque es verdad que al final de su vida, consultando a una divina, no dice mucho en favor de su fe. Pero no hay una respuesta bíblica, por tanto no se puede hacer una afirmación contundente sobre su salvación o sobre su no salvación, valga la expresión. Ángela Silva: ¿usted está de acuerdo con los apologetas? Lo digo porque escuché al gran predicador inglés Martin decir que han hecho un poco de daño al Evangelio de la cruz. Hay que saber lo que Martin Lloyd-Jones, el gran predicador y maestro inglés, dice sobre este daño y cuál es lo que él califica de daño al Evangelio de la cruz. No se puede hacer una precisión por una sola frase, hay que leer todo el contexto o escuchar todo el discurso de Martin Lloyd-Jones en este sentido. La apología tiene como principio fundamental dar razón de la fe, exponer la fe. Y la fe está descansando en la Biblia. Todo aquello que no coincida con la verdad bíblica no es una buena apología. Y muchas veces el apologeta tiene el problema de la escuela teológica que sigue, que le hace condicionar algunas de las interpretaciones y, por tanto, algunas de las expresiones en la defensa de la fe o en la exposición apologética de un tema. Ángela Silva: si usted dice que la doctrina del nuevo nacimiento es una doctrina del viejo pacto, ¿cómo es que en el nuevo pacto, como dice Ezequiel y Jeremías, Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne? El hecho de que la profecía del nuevo pacto esté en el Antiguo Testamento, el anuncio del nuevo pacto esté en el Antiguo Testamento, no quiere decir que haya sido una propiedad especial del tiempo en que fue dicha, sino que es un anuncio venidero. Jesús dijo a Nicodemo que para entrar en el reino había que nacer de nuevo, y cuando el Espíritu Santo regenera a una persona, quita el corazón insensible, llamado corazón de piedra, que se niega no solamente a obedecer, sino que no puede obedecer la voz de Dios ni tiene interés en escucharla, y lo cambia por un corazón de carne sensible que puede oír a Dios, quiere escuchar su voz y puede obedecerlo por la presencia del Espíritu Santo. No olvidemos que Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y en el anuncio del nuevo pacto, en las profecías, dice que pondré su espíritu dentro de ellos y haré que cumplan mis preceptos, guarden mis mandamientos y los pongan por obra. Cristian Doncel: ¿a qué hace referencia que Cristo vino en sangre y agua? Bueno, hay varias interpretaciones sobre este texto. Una de ellas dice que vino en agua, refiriéndose al bautismo, y en sangre, refiriéndose a la cena del Señor. Pero esto es un problema por cuanto tendríamos que creer en la transustanciación del vino de la cena en la sangre de Cristo. Otros hablan de que Cristo vino en agua, iniciando su vida ministerial en el bautismo, y hace referencia al agua a la sangre que salió mezclada con agua cuando el soldado traspasó con la lanza su costado. Esto tampoco es una interpretación muy consonante con el contexto del escrito de Juan. Creo que lo que hay que entender ahí es que hay dos etapas en la vida de Cristo que se señalan. Primeramente, el bautismo, en el cual Dios da testimonio de quién era el Hijo de Dios, que había sido enviado con una misión redentora. Y finalmente, en la cruz, donde el Hijo de Dios entrega su vida, vierte su sangre en precio por nuestros pecados. De manera que, si Cristo no vino haciéndose hombre para asumir nuestro pecado, no hay salvación. Y debemos entender esa expresión de Juan como el tiempo histórico de la vida de Cristo desde su comienzo ministerial
hasta su muerte en la cruz. ¿En qué consiste, pregunta otro hermano, la guerra espiritual? ¿Cómo se debe hacer? ¿Es correcto decir que atar al diablo y encadenarlo y echar fuera espíritus es hacer la guerra espiritual? El concepto de guerra espiritual no está en la Biblia. Es cierto que tenemos lucha contra huestes de maldad que nos atacan permanentemente, pero son ellas las que atacan al creyente y no al revés el creyente a las huestes de maldad. El creyente está mandado resistir en el terreno de victoria en que Cristo le puso, ya que Cristo derrotó a las huestes de maldad, a Satanás y a los demonios en la cruz. Y dice la Biblia que despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Nosotros no somos quienes podemos encadenar al diablo. Será el Señor el que en el reino milenial lo haga. Expulsar demonios es una posibilidad, pero debe tenerse la certeza de que la persona de quien se quiere expulsar un demonio está realmente endemoniada. Mario Agüero: oyendo muchas de sus respuestas, como las de bailar, me doy cuenta de que su evangelio es muy liberal y barato. Y respecto a los dones del Espíritu que usted dice que hoy no funcionan, debería visitar iglesias pentecostales donde verá que sí funcionan y también se manifiestan como en el tiempo de Pablo y los apóstoles. Debe salir de ese encierro donde estudia tanta teoría bíblica y no vive la realidad del Espíritu Santo hoy. Mi estimado Mario, calificar mi evangelio como liberal y barato es una acusación que debe ser demostrada. Mi evangelio está reflejado en mis comentarios, conferencias, estudios, predicaciones, etcétera, etcétera. Predico el único evangelio de la gracia sin alterar un ápice el mensaje de la cruz. Cuando hablas de baile como manifestación de espiritualidad, debo decirte que yo no estoy de acuerdo con los bailes sensuales de la sociedad de hoy, pero quiero decirte que no estoy en desacuerdo con un baile que sea absolutamente expresión artística, que se haga honestamente. Hay personas que creen que el baile es un pecado, pero no hacen lo mismo cuando hablan mal de sus hermanos. Y eso sí que es un pecado. En relación con los dones del Espíritu, jamás he dicho que los dones no estén operativos, salvo los de apóstoles y profetas en el sentido en que fueron dados para establecer la base de fe de la Iglesia y para escribir la Escritura. Las iglesias pentecostales o las que sean no son garantía de doctrina. La única garantía doctrinal es la Biblia. ¿Cuáles son las evidencias que pueden demostrar esas iglesias sobre la espiritualidad de sus miembros? ¿Es hablar en lenguas? Es decir, cosas con sonidos ininteligibles. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde lo garantiza la Biblia? ¿Da el Espíritu Santo los mismos dones a todos para que todos hagan las mismas cosas dentro de la iglesia? La acusación de que yo estudio teoría bíblica y no vivo la realidad del Espíritu, amigo mío, es una acusación falsa. No es verdad lo que tú estás diciendo. Que el Señor te ayude a salir a ti del círculo no bíblico en donde te estás desenvolviendo y afirmarte en la verdad bíblica única que es la palabra de Dios. Pues, estimado Samuel, abogo al decirte que todos los dones están vigentes hoy en día. Que no sean tan comunes como los dones de sanidad es otro caso. Muy polémico es el don de diversos géneros de lenguas y el de interpretación de lenguas. Claro que están vigentes, así como balbuceos e idiomas. Que en Hechos de los Apóstoles diga que fueron idiomas, no quita que también sean balbuceos, porque para eso no está para eso está el don de interpretación. Y no, el don de interpretación no es estudiar los idiomas o analizarlos cada vez que alguien hable en lenguas. Toda la capacitación proviene del Espíritu Santo. Eres muy libre, querido amigo, de opinar que los dones todos están vigentes. También los de apóstoles y profetas, en el sentido de revelar el misterio de Dios. Toda la Biblia
cuando habla o se refiere a lenguas, escúchame bien esto, por favor. En toda la Biblia, cuando se habla de lenguas, se habla de idiomas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En ningún lugar de la Biblia hay indicios de balbuceo ni cosas por el estilo. Y si se necesita, como tú dices, para el balbuceo, un intérprete, quiero desafiarte a que tú grabes un balbuceo. Grabes también lo que dice el intérprete y después de un tiempo hagas oír a ese mismo intérprete el mismo balbuceo que tienes grabado y escucha lo que él dice de interpretación. No vivas, por favor, pendiente de historias que no están en la Biblia. Las lenguas, además, no son una evidencia de fe porque no son para creyentes, sino para incrédulos, como instrumentos para comunicar el mensaje, como ocurría en Hechos capítulo 2. No tengo la menor duda que interpretar idiomas no es analizar gramaticalmente el idioma. Esto es un asunto técnico. Interpretar el idioma que se habla o que alguien habla es dar el significado en el otro idioma que todos entienden. Pero no es hacer un análisis del texto idiomáticamente hablando o gramaticalmente hablando. No tengo tampoco la menor duda que la capacitación para el ejercicio de los dones y los mismos dones provienen del Espíritu Santo, que los da como Él quiera a quien quiere, pero no a todos, para que hagan lo mismo en la Iglesia. West. Donde nunca estaré de acuerdo en cuanto a manuscritos, sean el texto mayoritario o el Recetus, es donde dice que el pasaje de Marcos 16, 9, 20 fue añadido. Esa es la gran comisión. Ningún otro evangelio explica eso. Es que no puede ser por inferencia indirecta en los sinópticos. Nadie puede contradecir eso. Muy bien. Puedes estar de acuerdo o no que el texto largo de Marcos está en el griego del Nuevo Testamento. Pero la verdad es que no está en muchos manuscritos esa parte final de Marcos. Sí está en algunos, no antiguos, más bien modernos. Tendrás que informarte mucho más sobre este asunto y oye, eres muy libre para creer lo que te parezca, aceptarlo o no. Yo creo que el texto es aceptable no solo porque está en algún manuscrito moderno, sino porque está refrendado por otros de los evangelios que describen también la Gran Comisión. No es únicamente Marcos el que lo hace. Víctor Hugo. Conforme a lo dicho sobre la nueva versión internacional, hemos estado todos bajo una Biblia de engaño que sería la Reina Valera 60, la más popular, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, al final de todo el discurso. ¿Cuál es la versión realmente confiable? Por ser escritos del pueblo hebreo y siendo Jesús judío, indudablemente las versiones hebreas son las más fidedignas. Esta es otra opinión personal que da a entender que yo he dicho lo que no he dicho. Vuelvo a repetirlo. En este programa nunca se menospreció la Reina Valera y mucho menos se calificó a esa excelente versión que es la que yo mayoritariamente uso como una Biblia de engaño. Eso lo dices tú, no lo ha dicho nunca nadie en el programa. Por otro lado, las versiones, nueva versión internacional, Biblia de las Américas, etc., no son menos fiables o confiables que Reina Valera. Son versiones muy fidedignas, muy serias, con una plena garantía de la traducción del texto griego y del texto hebreo. Por tanto, todas esas versiones son fiables, aunque usemos más la Reina Valera 60, porque además yo no podría usar otra porque tengo memorizados los versículos en esa versión. Pero añades al final de todo que las versiones más fidedignas son las hebreas, porque Jesús era hebreo. Pero lo que no te das cuenta o no quieres entender bien es que las versiones, las traducciones, los escritos del Nuevo Testamento originalmente fueron escritos en griego, no en hebreo. Las versiones hebreas del Nuevo Testamento han sido traducidas al hebreo o al arameo desde el griego,
y no al revés. No olvidemos esto y tengamos mucho cuidado con las propuestas judaizantes de que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo y se tradujo al griego. Eso no es verdad. Francisco Javier Cerón, una de las cosas que los católicos que se convierten al Evangelio les causa más reticencias es la profunda división en el mundo evangélico. Estamos hablando más de 30.000 denominaciones. Juan 17:20 habla de que la Iglesia sea una. El hecho de que en el catolicismo haya tensiones no se asemeja ya que tienes una autoridad que en caso necesario pueda actuar. Mi pregunta es, ¿quién es el que dice cuál es una doctrina fundamental o no? Me refiero a la controversia entre el arminianismo y el calvinismo. Hablamos de la manera en que Dios nos salva y nuestra responsabilidad o no ante su llamada. Me parece que es una visión de Dios diferente la una de la otra. Primero, hablar de la división del mundo evangélico y de la unidad del mundo católico no es cierto. Te das cuenta que en el mundo católico hay una enorme cantidad de órdenes distintas, de confesiones distintas, agustinos, franciscanos, dominicos, teresianos, etcétera, etcétera, y de otras muchas organizaciones dentro de la Iglesia Católica. El hecho de que la Iglesia Católica tenga una jerarquía que determina lo que hay que creer y lo que no hay que creer, es colocar esa jerarquía sobre la Biblia. La única fuente de autoridad para el cristiano es la palabra de Dios. Ahora quiero decirte también que las discusiones entre arminianos y calvinistas no son sustantivamente profundas porque los dos creen que la salvación se alcanza por gracia mediante la fe y los dos sustentan eso. El hecho de que el hombre responda de una manera o de otra, de que Dios llame de una forma o de otra, no niega la verdad fundamental de que el hombre se salva solo por gracia mediante la fe y no por obras. Ahora bien, lo que sí quiero decirte es que hablar de 30.000 denominaciones evangélicas también es una exageración. Si bien es cierto que hay muchas sectas, muchos fragmentos sectarios de denominaciones que se llaman evangélicos y que realmente distan mucho de ser evangélicos conforme a la verdad de la Escritura. Francisco Javier Cerón, ¿cuál es su opinión sobre los belenes en casa de creyentes en el tiempo de Navidad? Pues mira, mi opinión es que el Belén, el árbol, esto no sé lo qué, son adornos como otra cosa cualquiera que las personas ponen en su casa si les gusta o no las ponen si no les gustan. Aoz Otoniel, si el ministerio de apóstol y profeta ya no están operativos y fue solo para la Iglesia al comienzo porque la Biblia todavía se estaba escribiendo, ¿cómo sabemos cuáles son los que están operativos? En algún lado de la Biblia dice cuáles son los que siguen vigentes. Primero, hablar de dones vigentes o no vigentes, solo puede hacerlo el que los da. Y el que los da es el Espíritu Santo, que da los dones que quiere, a quien quiere, cuando quiere. Carta primera a Corintios, capítulo 12 y versículo 11. Los dones vigentes o no vigentes no se pueden determinar o expresar así por los hombres. Podemos hablar de operativos y no operativos. Y por simple observación podremos advertir que hay dones que están operativos en un tiempo y que no están operativos en otro. Por ejemplo, los dones de sanidad declinan al final del tiempo apostólico, como es evidente en el caso de Timoteo, primera a Timoteo capítulo 5, versículo 23, el caso de Trófimo, segunda Timoteo capítulo 4 versículo 20, el caso de Epafrodito, Filipenses capítulo 2 versículo 27. Ocurre lo mismo con el de lenguas y con otros muchos dones. Pero lo que no está operativo hoy puede, por acción del Espíritu Santo, estar operativo mañana. No podemos racionalizar y definir lo que la Biblia no define. Lo que sí es cierto es que los dones son dados para edificación de la Iglesia y son dados conforme a lo que el Espíritu de Dios entiende en cada momento. Getsemaní. Serán más los que se salvan, ¿verdad, pastor? Porque no creo que sean más los que se condenan, aunque se refiere a que son pocos los que entran por la puerta estrecha y muchos son los que se pierden. Bueno, Getsemaní, nadie sabe
cuántos son los que se salvan y cuántos son los que se pierden. Es un asunto que Dios conoce, pero yo descanso en la gracia y en la misericordia de Dios y entiendo que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y vivan. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Por tanto, confío en su gracia, que Él habilita los medios y que serán muchos, miles de miles, los que creyendo en Jesucristo como Salvador y Señor personal, reciben el perdón de los pecados y la vida eterna. William Osvaldo Pérez Pérez. Entre mis versículos favoritos de la Biblia, el que más aprecio es Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Quisiera saber su opinión. Me gustaría saber cuál es su versículo favorito. No puedo tener otra opinión en relación con el texto que mencionas, sino la de glorificar a Dios por lo que Jesucristo es, camino, verdad y vida. La verdad y la vida se hacen camino en Cristo para el creyente, y la seguridad de salvación está en la vinculación e identificación con Él. El camino que es Cristo conduce inexorablemente a Dios y nos promete un estado eterno en Él. Mi versículo personal que más utilizo, que más me satisface a nivel personal y que lo uso en muchas ocasiones, es Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y esto es el deseo personal que mueve mi vida y mi ministerio, aunque lamentablemente no lo he alcanzado. Emanuel Jiménez Silva. La Biblia Reina Valera 60 es la más confiable, sabiendo que hay cosas añadidas que no están en algunos manuscritos. Son más confiables la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas. ¿Cuál se acerca más a los originales? Mi querido Emanuel, de nuevo estamos con un problema, generando un problema que no es problema. Las versiones mencionadas, todas ellas, y algunas otras traducciones son plenamente fiables. Ninguna de ellas añade nada que no esté en los manuscritos que tiene delante cuando traduce el texto griego. Y debes tener en cuenta que las diferencias entre manuscritos del texto griego no llega a un 8% y ninguna afecta a doctrina fundamental. La idea de que esta versión es más fiable, la otra es más fiable, es, yo diría, un juego incluso diabólico para que no se lea la Escritura. Olvídate de los problemas que te dicen de fiabilidad o no fiabilidad. Todas las versiones que tú has mencionado son excelentes Biblias que deben ser leídas, obedecidas, meditadas, estudiadas, creídas. Emanuel Jiménez Silva. ¿Es estar en desorden si no me congrego a una iglesia, como algunos dicen? Simplemente te remito a la Biblia. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículo 25. A la vista de este texto, juzga tú mismo y respóndete a ti también esa pregunta. Pedro Torres. ¿Cómo podemos compaginar la fecha de construcción de la casa de Jehová de primero libro de Reyes 6? En el texto dice 400 años de la salida de Egipto y evidentemente un simple conteo de años no coincide. Primero, el texto que tú mencionas no dice 400, sino 480. La crítica liberal es la que trata de encontrar defectos en la Biblia para hablar de que no es verdad la inerrancia bíblica. Pero quiero hacerte notar algo, simplemente una suma matemática que tú mismo puedes hacer. 40 años desde Egipto a Canaán. 19 años de la vida de Josué, conquista de la tierra, etcétera, etcétera. 299 años de jueces. 40 de Elí. 40 de Samuel. 40 de David y 4 de Salomón suman 480 años. Sebastián Cortés.
La relación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento con las personas era diferente a este tiempo, porque en el Antiguo Testamento no era morada permanente y ahora en este tiempo sí es morada permanente en los creyentes. Mi pregunta es la siguiente. Si en el Antiguo Testamento no era morada permanente en las personas, ¿cómo podríamos explicar estos versículos? Faraón reconoció que el Espíritu estaba en José. Génesis 41:38. El Espíritu estaba en Daniel. Daniel 4:8, 5:11, 6:3. Esas expresiones, estaba en, se escriben en el sentido de que Dios movía a José y Dios movía por su Espíritu a Daniel. Actuaba en los personajes mencionados, como actuó también en Bezaleel y Aholiab, donde Dios pone su Espíritu en ellos para que realicen una labor en la construcción del tabernáculo, pero no está hablando de morada. Jessica Ruth. ¿Por qué en la historia de Ruth y Boz, quien se presenta como descendiente en la genealogía de Jesús es Boz y no Elimelech y su hijo Malón? Si de acuerdo con la ley de Deuteronomio se redimía con la intención de preservar el nombre de aquel que había muerto sin descendencia, es decir, Malón. Incluso entre los hijos de Judá muere Onán y dice claramente la Biblia, sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, ¿por qué entonces no se muestra la descendencia de Elimelech, según Ruth 1, que también era de la tribu de Judá? Bueno, al Espíritu Santo le interesa notar en la genealogía de Cristo la vinculación hasta llegar a David y luego hasta llegar a Abraham y finalmente, en el caso de Lucas, hasta llegar a Adán. Las genealogías tienen también la razón de ser de vincular a Cristo con los gentiles, no solo con los judíos. De ahí que se mencione a mujeres que no son del pueblo de Israel en las genealogías. Las genealogías bíblicas no son una sucesión exacta matemática de personajes, es decir, abuelo, hijo, nieto, etcétera, etcétera. Hay saltos generacionales porque lo que interesa es demostrar que esa persona de la que se habla, sea el Señor Jesús en este caso u otro, está vinculado con cierto personaje de la antigüedad en orden ascendente. Antonio Jiménez Gavarri. Dios le siga bendiciendo, pastor. Gracias. Oro para que Dios ponga en su corazón escribir una teología sistemática. Está en marcha, Antonio Jiménez. Y para el próximo año, si el Señor no viene antes, saldrán los 2 primeros tomos de los 9 volúmenes que integrará, de que se compone esa teología sistemática. Dani, ¿qué opinión tiene de C.S. Lewis? ¿Recomienda alguno de sus libros? Una excelente lectura para cualquier creyente y recomiendo los libros de C.S. Lewis. Pero quiero recomendar que antes de los libros de C.S. Lewis se dedique tiempo, si hay poco, a la Biblia. Pero es una buena lectura, son buenos libros. Manuel Puentes. Quería preguntar por los salvos en la tribulación. ¿En dónde estarán en las bodas del Cordero? Bueno, los salvos de la tribulación no estarán en las bodas del Cordero. Estarán en la cena de las bodas del Cordero. Cuando Cristo venga, entrarán al reino milenial, que es simbólicamente la cena de las bodas del Cordero, y los que hayan muerto por causa del testimonio serán resucitados para entrar también en ese periodo bendecido de la historia de la humanidad. Josué Alamilla. ¿Cuáles fueron sus libros de estudio del idioma griego cuando usted era estudiante primerizo de esas materias? Serán de ayuda para nosotros. ¿Qué libros recomienda para la crítica textual del Nuevo Testamento? Mira, estudiar griego exige un profesor que conozca griego. Yo tuve la bendición de tener al doctor Francisco Lacueva durante 5 años dándome esa materia. Por otro lado, los libros de texto no son generalmente libros de procedencia evangélica, aunque voy a mencionar un par de ellos para que nadie piense que yo tengo alguna objeción con la enseñanza griega por profesores evangélicos, todo lo contrario. Es muy interesante que sean profesores evangélicos, pero tienen que conocer griego clásico para enseñar el griego koiné. Tuve varios textos de gramática. Menciono la gramática griega de Jaime Berenguer Amenós,
difícil de encontrar hoy, pero excelente gramática, la gramática elemental griega del Nuevo Testamento de Guillermo Davy, gramática griega del Nuevo Testamento de Dana y Montey, etcétera. Hay otras muchas. Yo he utilizado estas tres, pero sobre todo tenía las notas y la dirección del doctor Francisco Lacueva. En cuanto a la crítica del Nuevo Testamento, a la crítica griega textual del Nuevo Testamento, hay que estar suscritos a revistas técnicas del mundo académico, porque hay una aparición permanente de nuevos manuscritos a los que hay que estar al día y eso todo tiene que ver con la crítica textual. Y Diospen M.I. Olaya, ya que es correcto que el Espíritu Santo habite en nosotros, es correcto cantar, orar o expresar: ven Espíritu Santo, dándonos más de tu Espíritu. Mira, generalmente los autores de las canciones modernas son creyentes, pero no son teólogos, y expresan más bien sus deseos que una referencia correcta a las verdades bíblicas, en muchos casos. En pleno sol sería una inconsecuencia decir: enciende la luz o venga la luz, porque ya está el sol, y cuando el sol está en su apogeo, decir: sol, danos más luz, es una imposibilidad. De la misma manera, pedir que venga el Espíritu Santo es un contrasentido, ya que vino, Hechos capítulo 2. Y pedir más del Espíritu Santo es otro contrasentido, porque el Espíritu Santo está plenamente en cada uno de los creyentes. Generalmente cuando se dicen esas expresiones, se está haciendo referencia a vivir en la plenitud del Espíritu, y que se manifieste el Espíritu Santo en plenitud en la vida del creyente para controlar esa vida. Pero para vivir en plenitud, para que el Espíritu Santo se manifieste en plenitud y vivir en la plenitud del Espíritu, no hace falta pedir. Simplemente hay que cumplir tres condiciones. Primeramente, no contristar al Espíritu, Efesios capítulo 4, versículo 30, y el Espíritu se contrista cuando hay pecado oculto sin confesar. En segundo lugar, no apagar el Espíritu, 1 Tesalonicenses 5, 19, y se apaga el Espíritu cuando se resiste su voluntad en nuestra vida. Y finalmente una parte positiva, andar en el Espíritu, Gálatas capítulo 5, versículos 16, que significa dejar que la vida esté controlada y conducida plenamente por el Espíritu Santo de Dios. William Osvaldo Pérez Pérez. ¿Qué papel juega Estados Unidos en la escatología bíblica? Lo mismo que el resto del mundo. Habrá en los tiempos de Cristo 4 grupos político-militares. Uno es el grupo occidental o del Imperio Romano reconstruido, reino del Anticristo, en donde indudablemente va a estar también Estados Unidos y lo que hoy entendemos por el mundo occidental, Hispanoamérica, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Y otro, el reino del norte, otro el reino del sur y luego los reinos del oriente. Por tanto, Estados Unidos estará en el grupo político-militar del reino del Anticristo. Uriel Jiménez. La figura de Abigail puede representar la restitución de la Iglesia, puesto que con Nabal rechazó el Espíritu Santo, los 10 jóvenes que envió David, murió y David la tomó por esposa. Abigail es la figura de una iglesia que pasa de tener enseñanzas no conformes al Espíritu a tener un liderazgo conforme al Espíritu. La verdad, mi querido Uriel, es que he oído muchas interpretaciones alegóricas, pero esta nunca. ¿Qué tendrá que ver Abigail con la restauración de la iglesia? ¿Qué tendrá que ver Nabal con el rechazo al Espíritu Santo? ¿Qué tendrá que ver los 10 jóvenes enviados por David con el Espíritu Santo? ¿Qué tendrá que ver David con el liderazgo de la iglesia? Eso es usar una hermenéutica distorsionada y ni siquiera aplicativa a la iglesia. Getsemaní. Pastor Samuel, ¿cómo actúa usted cuando un hermano decide irse de su congregación a otra congregación? Primero, debo saber por qué se va. Y si se va porque predico mala doctrina, porque no predico la Biblia, porque enseño cosas que no están en la Escritura, lo que tendría que hacer sería pedirle perdón a él, pedir perdón a la iglesia y rectificar. Pero si se va porque no tiene ningún problema pendiente con la iglesia y simplemente porque quiere irse a otra congregación, procuraré razonar con él para hacerle entender que no va a encontrar nunca la iglesia perfecta,
porque la Iglesia de Cristo es siempre imperfecta, y luego después si insiste y desea marcharse, le daré una carta de recomendación, oraré por él al Señor y pediré al Señor que encuentre en esa nueva congregación el campo que necesita para una vivencia espiritual profunda. Educación cristiana. Quería saber qué predicadores en español y en inglés son sus favoritos. Bueno, no tengo predicadores favoritos. Cualquier predicador que predique la Biblia, aplique la Biblia y viva conforme a la Biblia, es digno de mi atención. De lo contrario, si no predica la Biblia, no atiende a la Biblia y no vive la Biblia, no pierdo ni un minuto con él porque no me alimenta. En cuanto a predicadores ingleses, voy a mencionar algunos antiguos, incluso con algunos he tenido una excelente relación. Me gustaba Martin Lloyd-Jones, me gustaba, por supuesto, y me gusta leer a Spurgeon, y me gustaba a Dwayne Pentecost. Por tanto, no tengo predicadores predilectos. Escucho a veces a algunos predicadores, pero exijo que sean bíblicos y sanos en doctrina y con vidas en lo humanamente posible ejemplares. Educación cristiana. Es verdad que Mateo 28:19 no está en los manuscritos originales. Los únicos que afirman tal cosa son los mesiánicos y los unitarios. El versículo está en los textos originales. Johnny Cerreguela. Entiendo que Jesús tuvo dos naturalezas en una persona, pero todavía ahora las tiene después de resucitar y estar en el cielo. Es que surgió el otro día en un grupo de estudio y no llegamos a un acuerdo. Las dos naturalezas, la divina, que le corresponde eternamente y que está presente en la persona divina del Verbo eterno de Dios, y la naturaleza humana, asumida en la misma persona por concepción, existen eternamente en la persona divina del Verbo encarnado. La naturaleza humana del Verbo de Dios encarnado está sentada como hombre a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. Isaías Escoto. En las bodas de Canaán el Señor convirtió el agua en vino. ¿Este vino tenía alcohol? El maestre Sala dijo que se da al principio. Esto es porque se perdió el buen paladar o porque ya está pasado de copas, como se dice, borracho. ¿Cuál es el problema del vino? Cuando no hay alcohol, no hay vino, sino mosto o zumo de uva. Y la Biblia dice que Jesús hizo vino. La Biblia habla del vino y enseña que se puede beber, pero con moderación. Sin duda Jesús bebió vino, puesto que los judíos, algunos de sus enemigos, le llamaban comilón y le llamaban bebedor. Por tanto, no hay ningún problema, y eso de que estaban borrachos y cosas por el estilo no tiene ninguna justificación bíblica. Simplemente el vino se consumió y Jesús hizo nuevamente vino para aquel día. Muy bien, con esto llegamos al final. Espero en la voluntad del Señor que haya sido de edificación para vosotros este programa, y si es así, y podéis hacer partícipes de esta bendición a otros, invitándolos a que se suscriban para que vean los distintos programas que presentamos semanalmente dentro del canal, será de gratitud para nosotros. Mientras tanto, pido al Señor que bendiga vuestra vida y vuestro ministerio a lo largo de esta semana.